Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Leyendo el Fútbol. Estamos a través de las redes sociales de deportesr.net, las redes sociales de Radio Santa Clara, los 550 de Radio Santa Clara. Hoy con Álvaro Ávila, por supuesto. Don Álvaro siempre está atento, le gusta además mucho Leyendo el Fútbol. Saludos, don Álvaro. Y ojo que ya don Eduardo Vega prometió la nota en el periódico La Teja. Don Álvaro lo espera. Sí, pero no lo ha contactado todavía. Ahí está, lo espera don Álvaro, para que sepa don Eduardo. Sí. Saludos, Gerardo. Gracias, Reinaldo. Bueno, de vuelta, por dicha, aquí para Leyendo el Fútbol. Ha pasado de todo en una semana, desde la goleada que recibió Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico, hasta consolidar su liderato y casi, bueno, aseguró la clasificación y casi aseguró el liderato, Sí, Reinaldo. no vamos a hablar de toda la... No, nada más dijo lo que pasó. Vamos a hablar de la jornada 20. Y que además esta semana... No, y esta semana tenemos selección también. Bueno. Parte del tema. Pues así balance de la jornada 20 para entrarle a partido a partido. ¿Cuál es su balance de la jornada 20? En general, bueno, lo que les decía, el primer equipo clasificado ya a semifinales, el más constante del torneo, repito, a pesar de ese tropiezo de hace unos días, Liga Deportiva Alajuelense, con 10, cierra un partido en Santa Ana, que también se ha complicado ya, Reinaldo, para lo que es la zona de descenso, tras la recuperación de un Santos, la recuperación de un Punta Arenas también, que se ha visto en las últimas jornadas, en los últimos días, decisiones de las últimas horas, caída de técnico como Hernán Medford, que se dice va para el Herediano. Realmente una jornada que descabezó, que aseguró clasificación, que pone a preocupar también a un equipo como el Saprissa. Muchos hablan del aspecto físico, si bien, repito, ese triunfo ante la Abuela en algún momento también maquillaba lo que estaba pasando en Saprissa. Le costó muchísimo contra el Santos, un Santos que ya dije también se recupera, y un equipo como el Cartaginés que hace las de siempre también, Reinaldo. Bueno, en ese balance, yo estoy de acuerdo con ese balance. Es interesante porque lo de Cartaginés es una tristeza, por más que sea lo de siempre. Es decir, ya uno sabe que eso es lo que va a pasar, pero cuando pasa, como que uno se queda pensando, ¿por qué pasó? Es que uno sigue esperando que Cartaginés sea efectivamente ese cuarto equipo grande de este país y no logra serlo. Entonces, ese es todo un tema, porque es decir, Cartaginés tiene, pues no tiene una planilla extraordinaria, que digamos, pero tiene una mejor planilla que otros equipos del campeonato. Y sin embargo le pasan estas cosas. Vamos a ver, uno esperaría que ya a estas alturas jugadores experimentados que tiene el Cartaginés pues sepan jugar estas instancias del torneo y que no sea lo mismo de siempre. Y por el otro lado, uno ve lo que le pasa a Saprissa y se queda uno pensando, ¿y cómo? Porque Saprissa va a Pérez, le cuesta enormidades, pero saca el partido. Y contra Santos, ojo, pierde una ventaja de 2 goles. En Saprissa. Y además, para que ya entremos en el tema de este partido de Saprissa Santos, que fue el penúltimo de la jornada, es interesante porque uno ve el desarrollo del partido y de repente Saprissa como que empieza a conformarse con el resultado. O si no es eso, es que simplemente no podía contra Santos, el último lugar del campeonato, porque por momentos uno veía a Saprissa tratando de cuidar la pelota, tratando de no ir al frente, tratando de no arriesgar, cuidando el resultado. El caso del Santos es muy interesante, Reinaldo, porque uno escucha entre las palabras que dice Randall Rowe en la conferencia de prensa que algo no estaba bien en el sistema de entrenamiento del anterior técnico. Él respeta muchísimo el trabajo que hacía, pero dijo que hubo que hacer algunos ajustes y lo habla en función específicamente de algunas decisiones que se daban en el entrenamiento. Bueno, este Santos... Yo creo, Gerardo, perdón, que el tema pasa por... Porque son los mismos jugadores. Sí, pero yo creo que pasa por un tema de sistema. Bueno. De lo que estaba buscando David Valdés con el sistema en el Santos. Porque si bien ambos utilizan la línea de 5, hay algunos cambios de hombres
que de repente le dan cambios en el sistema al equipo del Santos. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de tener a Yamir Ordain como contención que tener a Denilson Mason. No es lo mismo poner en esa función a se me da el nombre de este muchacho, el 6 que entró de cambio, que tener de nuevo a Denilson Mason. Después le está dando más protagonismo a un hombre como Raymond Salas, que cuando se engancha es un jugador que puede poner a jugar al equipo. Y a Juan Villalobos lo tiene como 9. Entonces, yo creo que esos ajustes de nombres terminan permeando en el tema del sistema. Pero yo creo que hay algo más, pero no importa, digamos, hay decisiones evidentes que Randall toma, y a lo que quería ligar con esto es que es interesante porque el Colero le gana al Cartaginés volviendo a asociar lo que le pasa al Cartaginés, porque a Cartaginés le pasan estas cosas en las mismas circunstancias con los mismos de siempre, es decir, con los del sótano, porque le hace frente a la Liga, le puede hacer frente a Herediano, le puede hacer frente a Saprissa, en este caso, pero se cae en con, este el, caso con los Colero, coleros. ¿verdad? Llega con Santos como colero y pierde. Llega con Punta Arenas como colero y pierde. Entonces, ahí es donde uno dice si es más mental, digamos que ya la barrera de los 80 años y ser campeones ya se superó, pero hay algo más en Cartaginés que estuvo muy sólido en los primeros lugares, que se veía bien, un equipo dinámico que era incluso junto con la Liga, aquí lo mencionamos, de los equipos que mejor jugaban al fútbol. Y de un pronto a otro se cayó, porque se cayó Cartaginés, como se cayó el Sporting, pero eso es otro, sí, de otro balde, de otro balde de agua. Lo de Cartaginés, digamos, tiene que ver con una situación que el equipo no estaba preparado para manejar o finalmente no supo manejar. Vamos a ver, la lesión de Marco Ureña, usted vio esa historia, ¿verdad, Gerardo? Marco Ureña, un día que le preguntan, un paréntesis, ¿verdad? Porque es que esto parte de los chistes que pasan en nuestro fútbol. Muchas gracias. Le preguntaron los de FUTV a ¿cómo se llama? Marco Leandro, que si era Marco o era Marcos, porque Marco Ureña. Desde que uno ve a Marco Ureña en primera división, lo ve como Marco Ureña. De un tiempo para acá, en la lista oficial de la alineación, empiezan a ponerle en Cartaginés Marcos Ureña. Y ojo, no es cuando llega a Cartaginés, es en esta temporada. Le empiezan a poner Marcos Ureña y uno se queda. Por ejemplo, en el caso mío, que soy un fanático de respetar el nombre de la persona, independientemente de cuál sea, yo creo que el nombre, cualquiera que sea, uno debe respetarlo. Y estaban con esa duda y le preguntan, y oiga la historia, Gerardo. No, eso fue cuando yo estaba en la selección sub-17, dice Marco, y había un periodista de la Extra, adivine quién. ¿Cuál de todos? No me acuerdo. Era el único que viajaba. Francisco Zanabria. Francisco Zanabria. Y dice, Chico Zanabria. Y resulta que él me puso Marcos. Él me puso Marco. Y así me quedé. Para efectos del fútbol, Marco Ureña. Pero el nombre correcto es Marcos. Lo que pasa es que entonces yo me hice la idea de que Marco era en el fútbol y Marcos en la casa. Porque en la casa todo el mundo me dice Marcos. Es anecdótico, ¿ah? Pero el culpable de todo se llama Chico Zanabria. Pero y los registros del fútbol, bueno, ese es otro tema, Reinaldo. Los registros del fútbol, ¿quién los sigue entonces? Pero es parte del vacilón nuestro. Sí. Pero mira, bueno, volviendo al tema, esto con el saludo para Chico Zanabria, compañero nuestro allá en el grupo extra por muchísimo tiempo. El asunto aquí es que cuando se da la lesión de Marco, ¿sí? Ahí el Cartaginés desaparece, porque no lo logra sustituir en la ofensiva, pero no solo en la ofensiva, porque Marco arrancó el campeonato metiendo muchos goles, pero además muy al estilo, por ejemplo, de Marcel, de Johan Venegas, de Ariel Rodríguez. Marco es un jugador que baja al medio campo, recoge la pelota, desde ahí arma juego y llega a cerrar por el centro, y además también se puede abrir por las bandas para darle juego a su equipo. Cuando Cartaginés pierde eso, ahí empezó a caerse el Cartaginés y nunca se recuperó. Pero independientemente de la lesión de uno o dos jugadores, Reinaldo, no debería, ¿verdad?, ser esa tan marcada diferencia como para que el equipo cartaginés se caiga en la forma en que se cae. Porque si empezáramos a sacar puntos,
De los últimos 15 ha sacado 3 o 4, ¿verdad? Es decir, el triunfo con Liberia le hace ahí el favor de lograr unos puntos extra, pero a uno le da la impresión, no solo con Cartaginés, pero lo de Cartaginés lo decimos porque se supone que es uno de los equipos grandes que no planifican bien, Reinaldo. Como lo hemos hablado, bueno, la palabra planificación está desaparecida en nuestro fútbol y esta semana seremos testigos de ellos cuando veamos partidos de reposición y en medio de la selección, el viernes, el sábado, y en medio de la selección, en una serie crucial ante Panamá. Entonces uno dice, ¿a qué nos atenemos? A que queremos que la selección clasifique en la próxima fase del torneo que está disputando, a resolver lo que está pasando en la punta de nuestro torneo, a ver quién clasifica de cuarto, porque prácticamente el 1, 2 y 3 uno diría, ahí están, salvo que a Saprissa le pase otro accidente en estos días, como le pasó en este empate con Santos. Pero entonces eso es, digamos, también tónica de nuestro fútbol. Cartaginés pareciera que no ha planificado todo el torneo, que además este técnico cierra bien el torneo pasado y empieza muy bien este torneo y parecía que se metía entre los 4 clasificados. Es que si esa es la referencia, tendríamos que decir lo mismo de Medford en el Correcto, que ayer lo despidieron, ¿verdad? Ayer mismo lo despidieron en la noche. Yo no sé si lo despidieron o él se fue, porque a mí me llama la atención una cosa. Él anuncia su salida mucho antes de que Sporting la anuncie. Entonces, a mí me queda la impresión de que él se va. Pero cuando Medford llega en el torneo pasado, ya avanzado, el segundo torneo, tiene una seguidilla muy buena. Y uno decía, casi se mete si hubiera llegado 1 o 2 partidos antes, lo mete a la clasificación. Bien, ahora resulta que arranca, tiene un invicto de varias fechas, llega incluso a ocupar el primer lugar en un par de jornadas. Reclama que es primero, le reclama a la prensa además que es primero. Sí, y después el equipo desapareció. El equipo no estuvo en la segunda vuelta, el equipo de Sporting desapareció del mapa, así de sencillo. Y le da ayer a Pérez Celedón un triunfo que mucho necesitaba, no solo para despegarse un poco de la zona baja, sino porque uno ha visto a este Pérez Celedón de don Horacio Esquivel, que por cierto ya por fin lo expulsaron, digo, no porque yo quiera que lo expulsen, sino porque por su temperamento y demás, ya por fin alguien lo expulsó. Es un muy buen técnico don Horacio con su temperamento, pero tiene que cuidarse. Pero logra un triunfo que yo diría que se le venía debiendo desde hace varias fechas atrás, porque le faltaba anotar, le faltaba culminar la jugada de gol, que estamos claros, creo que don Horacio lo ha adelantado también, va a reforzar su equipo, sobre todo en zona ofensiva para el próximo torneo, logra a 5 minutos del final anotar, y yo diría concluir con un buen resultado el buen trabajo que ha hecho desde que llegó a Pérez Celedón, que me parece solo ha perdido con Alajuelense, con Herediano y con Saprissa. Solo ha perdido con los grandes, me parece, don Horacio. Sí, el trabajo se ve bien, sobre todo si uno analiza la planilla que tiene el equipo de Pérez. Porque los extranjeros del Pérez, ni fu ni fa, como dijo un... Que ahí no tuvo vela en el entierro de don Horacio. Sí, porque él no planificó este equipo. Y luego, algunos otros jugadores que le han quedado debiendo al equipo, si lo analizamos con respecto a rendimientos que ellos mismos tuvieron en el pasado, en el mismo equipo del Municipal Pérez Celedón. Entonces, estas situaciones son interesantes de analizar a la hora de la hora para ver qué es lo que ha estado logrando. Ahora, lo que sí, porque nosotros hablamos de eso, 2 de los jugadores que él lleva, porque recuerden que llegan 3, hay uno que está desaparecido, que es el que llegó de refuerzo de la Liga Deportiva Alajuelense, pero los otros 2, que son Hodgson y Johnny Gordon, han sido fundamentales en este repunte que ha tenido el Municipal Pérez Celedón. Entonces ahí se ve ojo y se ve trabajo de parte de don Horacio Esquivel. Bueno, eso ya estaba comprobado, casi que desde que Horacio apareció con Limón, se dio uno cuenta de que el tipo sabe de fútbol y además sabe manejar un equipo, porque esos son elementos muy importantes para lograr resultados. Pero sí, lo de Pérez se recupera, porque pues, recordemos que Pérez había arrancado muy mal la temporada y no está lejos de la zona baja, pero una distancia de 10 puntos al día de hoy, que por los rivales que le quedan a Santos, a Santana y a Punta Arenas, rivales directos, pudiera ser que esa diferencia la termine ampliando el equipo de Pérez Celedón. Entonces creo que en el balance general
lo que ha logrado Horacio ha sido muy, muy importante. Eso hablando de esa parte baja donde Punta Arenas sigue comprometido. Claro, a Punta Arenas le falta un partido más que a Santos y a Santana. Lo que pasa es que, ojo, Santos en este momento está último por 3 goles, es decir, ya niveló en puntos a Punta Arenas. Y Santana está, me parece que son 2 puntos encima de ellos. Entonces, ese es otro factor importante a tomar en cuenta cuando hablamos de todo esto en relación con lo que estos equipos pueden ofrecer. Me parece que Santana tiene 17, Punta Arenas y Santos 15, Pérez Celedón 22, igual que Liberia, y Sporting con 24. Esa es. ¿Pérez Celedón tiene 22 o tiene 25? 22, esos son los que tiene. Yo estaba no, son 22 puntos. Yo pensaba que la victoria lo había. Pero son 7 puntos más. Sí, son 7 puntos, sigue siendo una cifra importante. Pero vea qué interesante, le quedó a 2 puntos del Sporting. Es que vea todo lo que ha recuperado, no solo Pérez Celedón, los de la parte baja. Es que Sporting hoy está más cerca del descenso que de arriba. Que de la parte de arriba, donde, repito, el señor Hernán Medford reclamó que le teníamos que rendir pleitesía porque era líder de un torneo a la fecha 3 del torneo. Y ojo, un equipo que por cierto ha venido jugando muy mal. Muy mal. Y que le pagan bien, que están pensando en construir estadio, que hay empresarios detrás. Hemos hablado de su mercadeo, yo siempre he dicho que es un espejismo, pero bueno, en la parte tangible, es un equipo que tiene todas las condiciones, el Sporting. Sí, claro, lo que pasa es que eso no se refleja en la cancha. Ahora, hay algunos factores que uno tiene que valorar en el tema de Sporting, porque cuando uno analiza, hay jugadores en Sporting que no dan la talla. Y no dan la talla tan así casi que el técnico, no, pero vamos a ver. Yo sé lo que quiere decir. Digamos que en promedio uno encuentra una alineación en Sporting. Pero a ver, los extranjeros de Sporting, por ejemplo. No se ven, no se notan. No hacen diferencia. Entonces, el segundo portero de Sporting. ¿Por qué no traen? Si no es Adonis, ¿quién es? ¿Por qué no buscan de ligas menores? Pregunto. ¿Por qué no buscan? Yo sé que usted está en contra de los préstamos, Reinaldo. Es que los préstamos no tienen sentido. Pero uno preferiría pensar que un muchacho joven de tal vez un equipo más grande le pueda prestar a alguien como el Sporting, le da minutos, le da rodaje. Dígame una cosa. No le deja nada al Sporting, pero sí al fútbol, a los jugadores. Pero es que el equipo tiene que valerse. Estoy de acuerdo. A ver, Sporting, esta es su temporada número ¿qué? En la primera división. 5, 6, me parece. Por ahí anda. Creo que 5. Pero el tema es este. Entonces, ya no debería estar Sporting para sacar estoy de acuerdo. un par de jugadores. Yo estoy de acuerdo, pero han querido hacer otras cosas, han querido traer extranjeros. Mucho jugador también, hay que decirlo, sobre todo más antes que ahora, cada vez es menos, pero mucho jugador que ya había desechado equipos grandes, se los dejaba Sporting. Y digo ya había desechado con ese término. No eran jugadores que estaban en su mejor nivel y el Sporting los logró contratar, no. Jugadores que ya estaban siendo desechados de equipos grandes estaban alimentando al Sporting. Sí, pero si usted revisa eso le dejó de funcionar hace rato. Es decir, se terminaron deshaciendo de Barlon Sequeira, se terminaron deshaciendo de ¿cuál otro? Bueno, perdón, y uno de ellos es su técnico, hoy nombrado. Se habían sacado. Randall Azofeifa, sí. No, de acuerdo, pero digo, es el técnico para también anunciarlo acá. Se habían llevado en algún momento de Santos a Juan Diego Madrigal, porque también eso hacían, digamos, equipos que pagan menos que Sporting, ellos los agarraban, entonces jalaban a algunos jugadores y así se trajeron unos de Pérez Celedón, se trajeron unos de Santos, se trajeron unos en aquel momento de Jicaral, pero ninguno de esos jugadores terminó pegando realmente en el equipo de Sporting, y prácticamente ninguno está. Entonces, hoy lo que tiene son algunos que la liga en su momento se deshizo de ellos, Saprissa, y otros que Saprissa en su momento se deshizo de ellos. Y eso es lo que tiene Sporting. Hoy Sporting es un cascarón. Yo decía un espejismo. Hoy Sporting es un cascarón, Reinaldo. Es decir, que además, a 2 fechas de que finalice oficialmente el torneo, ¿verdad? Por la fecha 20 a la 22, que es la que nos falta,
menos los partidos de reposición o Pero más los Sporting no partidos tiene de reposición. A eso voy. Es una incertidumbre absoluta. Es decir, más allá del nombramiento de Randall Azofeifa, que es otra incertidumbre completa como técnico, no lo conocemos, va a debutar como técnico. Pero que además es interino, es decir, está anunciado como interino. ¿No? Entonces vamos a ver qué quiere el Sporting, hasta dónde va a invertir, porque, repito, lo del estadio, la inversión del estadio, hace muy poquitos días, van muy fuerte con eso, según la dirigencia, según su presidente Maroto, hermano del presidente de la Fede Fútbol, según él, es una parte importante, obviamente, para consolidar un proyecto como el del Sporting. Pero si en lo deportivo no funciona, uno no sabe hasta dónde van a invertir también esos dirigentes. Y, perdón, nada más en la parte baja, porque ya ahorita vamos con la parte alta. Lo de Punta Arenas, reitero, usted y don Eduardo Vega le echaron 3 paladas de tierra al técnico Luis Fernando Fallas, y desde que hizo la limpia en Punta Arenas, resucitó el Punta Arenas. No pierde. Bueno, le gana al Cartaginés. Bueno, a Cartaginés le puede ganar cualquiera. Vamos a ver. No es tan yo insisto en que en eso todavía faltan cosas por ver. Yo insisto en que en eso todavía faltan cosas por ver. Porque, ojo, revisemos las alineaciones de allá para acá y vamos a ver. Bueno, lo de Punta Arenas con el tema de los extranjeros también es el mismo caso. Que tampoco los armó Fallas, ¿verdad? Sí, Fallas armó Pérez Celedón, sí, no armó Punta Arenas. Pero ahí tampoco están resultando. Correcto. Está volviendo a aparecer un poquito Franco. ¿Y qué? Es lo que ofrece Punta Arenas en el escenario. Yo no sé, yo creo que lo de Punta Arenas todavía me tendría que demostrar más. De todas maneras, cuando lo toma, está igual que Santos en el sótano y hoy está igual que Santos. La diferencia son 3 goles. 3 goles negativos, ¿no? En el caso del equipo de Santos. Y eso es básicamente lo que hay. Entonces, claro, son situaciones con las que uno tiene que lidiar a la hora de hacer el análisis. Ahora, yéndonos a la parte de arriba del campeonato, es interesante, ¿verdad? Porque de repente yo oigo incluso muchos colegas cuando hablan de los partidos y me llama poderosamente la atención porque de repente dicen algunas cosas que en la realidad práctica como que no se sustentan. A falta de 2 fechas para que termine la primera fase del campeonato, hoy tenemos a la Liga 40 puntos, clasificado. Tenemos a Herediano 34 puntos. Tenemos a Saprissa 34 puntos. Esos son el 1, 2 y 3, ¿verdad? Con 19 juegos, igual que San Carlos, que tiene 32 y es el 4º lugar. Pero ese es el 1, 2 y 3, ¿verdad? Ese es el 1, 2 okay. y 3. A eso es a lo que yo quiero llegar, porque resulta que el 1, 2 y 3 son los de siempre. Y en el 4º lugar ahí está San Carlos, anduvo Guanacasteca, por ahí Cartagena ha desperdiciado todas las oportunidades que ha tenido para meterse. Yo diría que entre esos 3 está ese cuarto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Pueden pasar muchas cosas a lo largo del campeonato y alguna gente decía que qué barbaridad, que Saprissa está 6º, que Saprissa está 7º, Saprissa está metido ahí. Bueno, pero entonces uno dice, pero ¿cuál es el problema? Fue aquella misma discusión del Herediano cuando yo decía que daba igual quitar o no a Paté, y aquí la justificación fue que fue por perder con Cartaginés, pero es que Jafet también perdió con Cartaginés y a Jafet no lo quitaron, ¿verdad? Quitaron a Paté porque no es Jafet Soto. A Jafet no lo quitaron porque es que cuando... Él es el presidente, el gerente, el técnico, accionista. Cuando el presidente tocó la puerta de la oficina del técnico... No estaba. No, es que era como verse al espejo, entonces ahí no funciona la cosa. Pero nos da la razón en cuanto al rendimiento del Herediano. No tenemos la bola de cristal que hubiera pasado, no se vale tampoco comentarlo así, pero si se hubiera quedado Paté Centeno, pero el rendimiento del Herediano en aquel entonces como ahora lo tenía en estas posiciones. Y por supuesto, es cómplice Sporting, por supuesto que es cómplice Cartaginés, el mismo Guanacasteca que vivió unos días, unas horas, el 2º lugar por aquel problema también de los puntos. De eso no hemos hablado. Aquella problemática de los puntos de competición, pero esa es parte de la charlatanería. Pero bueno, hablemos de eso. Lo que quiero decir es nada más, antes de hacer el paréntesis, lo que quiero decir es que esto del Herediano también, claro, los otros equipos que no son los tradicionales, que no son los grandes, le terminan ayudando a un Herediano que ha venido consolidando, tiene una seguidilla de triunfos
y ahora veremos un gran partido el próximo sábado ante la Liga. Que le terminan ayudando a Herediano. Digo, le terminan ayudando en cuanto a que si Sporting se hubiera quedado ahí ganando los puntos que tenía que ganar, o Cartaginés ganando los puntos que tenía que ganar, Herediano hubiera quedado tercero o cuarto. No, Herediano hace lo de ellos. Exactamente. Herediano hace lo propio, por supuesto. Herediano hace lo propio, pero lo que quiero decir es que aquella crisis, la misma que le decían a Vladimir Quesada o al Saprissa, no era tal. Es decir, el Saprissa ayer, por ejemplo, por un muy mal rendimiento después de que mete el 3-1, y yo creo que con 5 minutos más pierde el partido. No por un muy mal rendimiento. Yo no estoy de acuerdo en que sea por un muy mal rendimiento. Santos hizo lo suyo también. Saprissa, para mí, o se metió atrás o lo metieron atrás. Pero con el 3-1. Y casi creo que es lo segundo. Pero con el 3-1 de Saprissa faltaban 12 minutos, me parece, para el final. Cuando Saprissa mete el 3-1, Saprissa estaría a solo 3 unidades de Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, no se cumplió. Y sería segundo del campeonato. Entonces no hay tal crisis. Aquí están los clasificados de siempre y esperamos simplemente el animador del cuarto lugar. Vamos a hablar del paréntesis, de la charlatanería. Pero ¿por qué usted dice que la charlatanería? A ver, dígame. Hay un tema en reglamento que le reclaman al equipo del Santos de una mala inscripción, digamos, para no hacer el enredo, de su asistente Sandro Alfaro, que en su momento comité de competición resuelve a favor de los reclamantes Guanacasteca, Punta Arenas. No. Bueno, Guanacasteca fue el que puso el recurso. Porque esto es... No. Pero benefició a los demás. Esto lo explicamos el otro día en un podcast, y me parece que en el programa anterior también. Hay precisiones que hay que tener aquí, porque eso permite entender el cuadro un poquito mejor. ¿Qué es lo que pasó? Sandro Alfaro aparece inscrito con Santos cuando llega a Randall Rowe como asistente técnico, pero además sigue inscrito con un equipo de segunda división, uno de los equipos de San Carlos, no sé si es el Inter San Carlos o el San Carlos FC, y él sigue inscrito ahí. Entonces, después de que Guanacasteca pierde 0-4 con Santos, Guanacasteca se da cuenta del asunto y le pide, en lugar de apelar el partido, le pide una certificación a la Liga de Ascenso de si Sandro Alfaro sigue inscrito en un equipo de esa liga. Y esa certificación le llega el lunes. Ya ellos habían jugado jueves, me parece. Miércoles o jueves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El reglamento dice que tiene 3 días naturales para presentar su queja. Entonces, cuando ellos presentan la queja el lunes, ya esos 3 días naturales pasaron. Ellos argumentan que el gran tema aquí es que la certificación les llegó hasta el lunes, pero el reglamento no dice 3 días después de que le llega la certificación, dice 3 días después de que le llega el acta de competición con respecto a la distribución de puntos, que por cierto, entre paréntesis, todos, hasta en la UNAFUT, han agarrado esa cosa de asignar puntos incluso durante el desarrollo del partido, y eso es irracional, eso no funciona así. Es decir, la asignación de puntos se da contra el resultado final del partido. Imagínense ustedes que en el minuto 90 más 1 del partido entre Saprissa y Santos le estaban asignando 3 puntos a ¿cómo se llama? A Saprissa. Lo pongo como ejemplo, pero si ustedes ven, pasen todos los partidos y lo pueden revisar incluso en la tabla de clasificación en la UNAFUT. Y un minuto después ya la cosa cambia. Es decir, esperemos a que termine el partido y hacemos un solo ajuste. Y aún así, nosotros a nivel de medio lo hacemos así, pero pero aún así es oficial hasta que competición los asigne. Hasta que competición los asigna, y competición los asigna al martes siguiente. Ahí termino el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Punta Arenas, que es alertado por Guanacasteca sobre el problema, aunque pierde 1-0, presenta también un recurso porque dice, hey, si ese marcador sube a 3-0, le termino jodiendo el gol diferencia a Santos, con el que estoy peleando para no estar en el último lugar. Entonces, los dos equipos recurren, Guanacasteca recurre el partido de ellos, Punta Arenas recurre el partido de ellos. ¿Dónde viene el error de competición? Bueno, competición, al recibir los recursos, le dice a Guanacasteca, no, un momentito, lo suyo es temporáneo, lo suyo no corre, se rechaza. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Pero luego le dice a Punta Arenas, ok, lo suyo sí está bien, pero entonces
como lo suyo está bien, quiere decir que lo de Santos contra Guanacasteca y lo de Santos contra Pérez también hay que corregirlo. Y se extralimita competición en ese sentido. Ahora, yo no tengo muy claro el detalle de por qué al final lo de Punta Arenas se revierte también. Porque el comunicado no es claro, pero se dice que, que el asunto se presenta de manera extemporánea y se dice que también se presenta mal. Entonces, esos detalles hay que verlo bien y eso no lo ha aclarado la gente de la UNAFUT, pero es interesante porque Punta Arenas juega viernes, entonces yo no sé si ellos están contando viernes después de que termine el partido como un día natural, porque Punta Arenas entiendo que presenta la gestión el lunes, o no sé si lo cuentan por horas, porque puede ser. Entonces, esa parte no me queda muy clara. Pero lo cierto del caso es que al final competición no vamos para atrás. La enmienda la hace el comité director. El consejo director de la UNAFUT, de acuerdo con el reglamento. Y ojo, curiosamente, y son los reglamentos que aprueban los dirigentes de los equipos, siempre hemos insistido en ese punto, ahí no cabe ninguna apelación adicional. Por más que Punta Arenas diga que ellos van a llevarlos a las últimas consecuencias, es decir, reglamentariamente no cabe nada más. Entonces uno diría, y ahí le doy la razón a don Jafe, y yo que el comité de competición voy para la casa, porque no estoy haciendo nada. Yo no le doy la razón a don Jafe, le voy a decir por qué. Porque esos reglamentos los aprueban ellos. De acuerdo. Vamos a ver, como el otro día, usted no vino ese día, y lo comentaba yo con Eduardo. Jafe llega y dice, es que aquí hay libertad de expresión y yo tengo que llevar esto a la sala cuarta, lo llevo a la sala cuarta. Cuando nos multaron con el $1.000.000. Sí, aunque yo fui de los que aprobó eso. Lo aprobó y después yo. Aquí, pero el comité de competición, equivocándose tan de bulto como lo hace, yo digo, pongan las barbas en remojo y váyanse para la casa y traigamos dirigentes que sí se sepan los reglamentos para que no les hagan esa enmienda. Es decir, es que por unos días Guanacasteca estuvo a 2 puntos de Liga Deportiva Alajuelense. Y mágicamente eso desapareció. Yo le voy a decir una cosa, Gerardo. El gran problema no es quienes están en el comité de competición. El gran problema es cómo hacen los reglamentos. Porque resulta que para la mayoría de las cosas en UNAFUT aplican días hábiles. Y para otros. Pero para en particular aplican días naturales. Entonces ya ahí empezamos con los enredos. Es decir, los parámetros no son iguales. Usted y yo sí nos acordamos. Usted lo dijo ahorita, yo no sé si esa dinámica se mantiene, lo desconozco, usted me corrige. Yo recuerdo muy bien cuando los martes era el día del comité de competición y se asignaban los puntos, pero en aquel entonces, hace 25, tal vez un poquito más de años, eran casi que jornadas domingo a domingo. No, pero además, voy a decir una cosa, ¿se recuerda? Competición era una persona. Don Armando. No, competición era don Edgar Zúñiga. No, de acuerdo. Era don Edgar Zúñiga y ahí no pasaban estas cosas. Pero estaba aquel dirigente liviano, don Armando González también, que se sabía los reglamentos antes de y en algún momento era de esos dirigentes, ¿verdad? Competición era, en algún momento competición además fue un dirigente por equipo, ¿recuerda? También. Sí, también. Bueno, esos vacilones de nuestro fútbol, pero lo que quiero decir es, no sé si eso se mantiene, es que ya el fútbol no es de domingo a domingo, ahora jugamos jueves, viernes. Entonces desconozco si realmente competición se reúne literalmente los martes para asignar puntos. Cuando hay en medio jornadas, por ejemplo, cuando hay en medio unas jornadas, unos juegos de esta semana, de varias jornadas que se tienen que reponer. Vamos a ver, normalmente competición se reúne antes de la siguiente jornada. Pero pasa una cosa. Competición se reúne normalmente antes de la siguiente jornada, pero aquí hay un detalle. Digamos, por ejemplo, cuando la jornada empieza martes, ¿ya? Entonces, y terminó domingo, competición normalmente no se reúne el lunes, se reúne el martes, pero aquí hay un tema. El acta de notificación que llega a los equipos llega hasta después de esa sesión. Entonces, muy normalmente, cuando los equipos juegan martes, el acta llega después del partido de la siguiente jornada, para los equipos que juegan martes, que es un tema que también se da en el caso del tribunal disciplinario. Lo que pasa es que en el caso del disciplinario es un poquito más claro porque ya se sabe que hay sanciones automáticas, digamos, a usted lo expulsan por 2 amarillas, en automático usted sabe que es un partido. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacen? No usan ese jugador porque
en teoría va a ser sancionado. Que dicho sea de paso, alguna vez algún dirigente dijo que eso no debería ser, que lo deberían poder usar hasta que porque no se ha resuelto, y cuando llegue la notificación, entonces al partido siguiente ahí sí cumple. Pero que me parece a mí, tiene mucha también hablo de la literalidad de si realmente se reúnen. Repito, ya lo desconozco, es que yo recuerdo cuando en la Casa de los Sustos, perdón, en la Federación de Fútbol, ahí en la Sabana, realmente las reuniones eran kilométricas toda la noche para sacar toda la información de medios escritos, televisión y radio, y realmente eran esas reuniones kilométricas en Federación de Fútbol. ¿Sabe, por cierto, hacer otro paréntesis? Hoy estoy finísimo en paréntesis. Lo de la Casa de los Sustos, ¿cómo surge? Recuérdemelo. No, es que todo el mundo lo relaciona con aquellas instalaciones del ICODER que están ahí en la Sabana, la parte de la estatua de León Cortés, pero en realidad no es ahí donde surge el asunto. Resulta que cuando está en aquellos tiempos que estaba el señor Lobo Cavallini, el presidente de la federación, ellos estaban en una casa vieja que quedaba como a la par de la Toyota. Luego que después eso fue que lo compró la Publi, para ampliar precisamente la Toyota. Estaba al otro lado de la calle. Y era una cosa, oscura. Era como ver la entrada de la casa de los locos Adams o de la familia Monster, no sé. Y ahí nace. De ahí viene lo que pasa, pero metafóricamente, luego la Casa de los Sustos, ya por las decisiones que se toman, ya sí creo que encubre perfectamente estas instalaciones de la Sabana, ¿verdad? Porque también hay una anécdota, esto también como paréntesis, Reinaldo y don Harold Leandro, colega en algún momento de La Nación, que por muchos años cubrimos también Federación, cuando don Hermes Navarro, que en paz descanse, molestaba bastante, había pues una cordialidad, más allá también de por supuesto lo que tenía que ser la relación periodista y dirigente, le prometía a don Harold Leandro que iba a tener un lago de pirañas en el proyecto Gol, pero eso es otro tema, nada más para hacer el paréntesis, iba a quitar la casa de nosotros por un lago de pirañas. Bueno, don Hermes, bien recordado que vuelva a decir, valga el paréntesis, Proyecto Gol debería llamarse Hermes Navarro Vargas, pero bueno, veremos si un dirigente hace justicia un día de estos. Hay razones comerciales que en este momento no lo hacen caminar. Nos quedan 15 minutos para hablar de selección. Para hablar de selección. Bueno, estamos aquí leyendo el fútbol, estamos a través de las redes sociales de deportesr.net, las redes sociales de Radio Santa Clara, los 550 amplitud modulada de Radio Santa Clara. Se viene partidos frente a la selección de Panamá. Hace un año aquello fue tétrico, ¿verdad? Aquellos dos partidos de semerenda goleada que nos metió Panamá en aquella irresponsabilidad del Comité Ejecutivo de la Federación de permitir que un técnico que ni siquiera conocía a los jugadores, venía bajándose del avión, se sentara en el banquillo y que dirigiera esos partidos, y aquello fue un completo desastre. Hoy debería ser diferente el asunto. Ya este lunes una buena parte del grupo entrenó, todavía para la noche faltaba la llegada de algunos jugadores, y mañana, martes por la mañana, deberían estar prácticamente todos, creo que solo uno de los convocados no, ya en el entrenamiento de cara a este primer partido del jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. En esta oportunidad no me molesta tanto que venga Joel Campbell, sin embargo, vuelvo a ratificar, claro, es que es la dependencia que tenemos de él, pero no tenemos, Reinaldo, la última referencia con Panamá, ya usted la dijo bien, fue esa goleada que le propinó al técnico, en aquel entonces que estaba de técnico a la selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, pero nuestra última referencia es lo ocurrido con Guatemala, ¿verdad? Sí. Seguimos todavía, y yo aquí lo he dicho, lo hemos mencionado, en qué momento la selección volverá a tener esa armonía, por ejemplo, para que la afición se endulce. Sin embargo, dicen que hay más de 25,000 entradas ya, lo cual me parece pues sorpresivo por parte de la afición, pero que bien que apoyen, por supuesto que lo necesita la selección. Pero yo creo que es un tema de que ya hay un pique con Panamá. Pero deportivamente, claro, hablando, es una incertidumbre también la selección de Costa Rica, Reinaldo. Es una incertidumbre ante una Panamá que nos ha tenido ya como hijos en los últimos meses, años, salvo incluso la eliminatoria del 22, que nosotros sí fuimos al Mundial y ellos no.
Panamá nos ha tenido bajo el zapato. Bueno, y si uno observa la convocatoria de Panamá, el otro día lo revisábamos en un podcast con Eduardo Cubillo, nuestro compañero, y Eduardo lo decía de una forma sarcástica bien interesante, es decir, la cantidad de jugadores de la liga panameña que fueron convocados por Christensen es equivalente a la cantidad de jugadores panameños que juegan en la liga de Costa Rica que fueron convocados por Christensen. 2 jugadores. Claro. Y cuando usted observa dónde es que juegan los jugadores panameños que lo están haciendo afuera, sí, hay algunos en Ecuador, digamos, se considera que la liga ecuatoriana no es tan buena, aunque es mejor que la de Costa Rica, hay algunos creo que en Perú, pero ellos tienen jugadores en Colombia, que es una liga muy buena, tienen, me parece que hay algunos por ahí en Brasil, es un mejor equipo que en comparación con el que está Joel, tienen jugadores en la MLS, con un mejor rendimiento que los jugadores nuestros que están en la MLS, tanto es así que los de ellos de la MLS sí son convocados y los nuestros casi no. Y luego tienen jugadores en Europa, estamos hablando de Francia, Bélgica, me parece que por ahí alguno en Inglaterra, donde nosotros ya no estamos. Entonces, cuando uno ve la lista, uno empieza a entender el recorrido que están teniendo estos jugadores panameños y lo que eso puede implicar ya en cancha. A eso hay que sumarle el hecho de que Panamá tiene un proceso mucho más largo que el nuestro. Si en algo hemos decaído como, no sé si como selección o como fútbol en general, es en el nivel de las ligas a las cuales estamos exportando nuestros jugadores. Y no solo el nivel de las ligas a las que exportamos, sino el nivel de nuestros jugadores en las ligas en las que los exportamos. Por ejemplo, sí, algunos de ellos ni siquiera juegan. Exacto, pero voy a tomar el ejemplo diferente de Manfred Ugalde, que por cierto anotó doblete este fin de semana. En una liga como la rusa, a la cual yo lamentablemente no le tengo como que mucha confianza a la liga rusa, uno quisiera ver a ese Manfred en la selección. Me parece que no tiene un nivel como el de otras ligas europeas, Reinaldo, pero uno ve a Manfred anotando en su equipo, repito, hizo un doblete y en nuestra selección no. No vemos a ese Manfred realmente que quisiéramos goleador, que tanto se nos ha prometido, porque no lo es. Y no sé si lo será ahora en la serie contra Panamá, además. No será, porque esto, aunque muchos dicen que no, yo considero que solo hay, que en la historia reciente del fútbol solo han habido 2 jugadores que se salen de eso. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Yo creo que mucho del rendimiento de un jugador pasa por el aprovechamiento que le saca el técnico. ¿Qué es lo que quiero decir? No es que no tiene que entrenar, no es que no tiene que ponerse las pilas, no es que no tiene que entregarse en cancha. Por supuesto que todos esos factores son importantes y tiene que tener condiciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico para jugar al fútbol. Pero el tema fundamental es que después de que usted tiene todo eso, el técnico tiene que saber dónde ubicarlo y qué pedirle dentro de la cancha para que explote todas esas potencialidades. Y lo hemos visto con una diversidad de jugadores, que con un técnico rinde muy bien y con otro no. ¿Por qué? Porque lo cambian de posición, porque lo ponen en la misma posición, pero le cambian las funciones y entonces eso complica. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿no será que el técnico no puede ver eso? Vamos a ver. Luis Ronaldo Araya con Justin Campos en Herediano. Pero antes de eso, nada más, pero en el caso de Manfred, por eso, con Luis Fernando Suárez ya sabemos lo que pasó. No lo logró con don Gustavo Alfaro, que incluso, ¿verdad? En aquella buena gestión de la Copa Oro que le da el pase al señor Alfaro para que se vaya a Sudamérica, incluso ahí Manfred tuvo sus problemitas también y no lo ha logrado con Plagos de Vivas. Pero vamos a ver. ¿Hubo o no hubo nunca de Kenneth Vargas con el señor Alfaro? Sí. Ok. ¿Y Kenneth Vargas contra Guatemala? Perfecto. Ok. Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿de Claudio lleva la culpa, digo? No. Vamos a ver. Es que con unos la pueden pegar y con otros no. Lo de Luis Díaz en el Saprissa de hoy. Lo que se está viendo de Luis Díaz en el Saprissa hoy es lo mejor que se ha visto de Luis Díaz desde que regresó al país. Es decir,
Ahora es cuando más se parece a Luis Díaz que conocimos en el Herediano. Sí, y resulta que es que lo ponen a arrancar desde atrás, lo ponen prácticamente de literal, de lateral, los Yácones. Bueno, a ese tipo de movimientos es a lo que yo me refiero. O donde Guimaraes está acomodando ahora a Diego Campos en el equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, estamos viendo rendimientos diametralmente opuestos respecto de lo que estos mismos jugadores ofrecían en el pasado reciente, con otros técnicos en otras posiciones cumpliendo otras funciones del juego. Entonces, ese es el tema al que yo voy. Mi pregunta es, ¿será que no están usando, bueno, Marco Ureña, del que hablábamos ahora, en el Cartaginés, jugando en una posición de 9, a diferencia de cuando lo tiran por la banda? Entonces, este tipo de cosas son elementos que hacen muchísima diferencia. Que, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Marco Ureña, su mejor versión la vimos cuando Pinto era el seleccionador, ¿verdad? Fue la mejor versión de Marco Ureña en selección. Para atribuirle a lo que usted dice del técnico que le logra ocupar un buen espacio a ese jugador. Ahora, con lo de Manfred, yo insisto, yo estoy de acuerdo con usted, pero entonces vamos más allá. Por la cantidad de técnicos que ya pasaron de la selección, uno diría, ¿será que Manfred no es jugador de selección entonces? No sé si es muy temprano para decirlo. No, porque vamos a ver, yo no lo plantearía de esa forma por una razón muy sencilla, porque de repente uno ve jugadores con un técnico que no rinden, con otro técnico que no rinden, con otro técnico que no rinden y con otro técnico que sí rinden. ¿Por qué? Porque ese técnico lo ubica correctamente y le pide lo que el jugador puede dar dentro del terreno de juego. Yo creo que eso al final termina siendo fundamental. Es decir, yo siempre he dicho esto, yo he hecho una crítica al fútbol, que es que nos hemos quedado con esa idea de que un técnico llega y arma equipo, trae jugadores y dice que ocupo un defensor central y ocupo aquí y ocupo allá y armo y lo dejan los equipos. Y yo digo que eso ha contribuido a que los equipos estén quebrados, porque en cualquier otra empresa, cuando usted trae un jefe, es para que le saque el mayor provecho posible al personal que usted tiene. Por ahí habrá que quitar uno u otro, pero usted no llega y saca 10 y trae otros 10. Así no funciona normalmente en las empresas normales. Pero en el fútbol se da. Y yo digo que los técnicos deberían planteárselo al revés. Ahora que hablábamos de Rojo, y decíamos, y sí, es el mismo plantel que tenía David Valdés. Ahora, contradictoriamente, mucho de ese plantel también lo tuvo Rojo la vez pasada y no le sacó el provecho que le está sacando ahora. Entonces es un tema de que el técnico entienda que tiene que sacarle provecho a los jugadores que tiene. Y entonces para eso tiene que saber ubicarlos, dónde ponerlos. Vamos a ver, la posición en la que está jugando Keicher Pérez en Alajuelense. Que lo expulsan, por cierto. No, sí, lo expulsan por una tontera. Pero la posición en la que está jugando... Claro, pero eso es Guimaraes el que lo consigue. Claro, entonces, si el técnico logra hacer ese tipo de cosas, yo creo que termina sacándole mucho provecho a los jugadores. Por eso, en el caso de Claudio Vivas tiene menos excusas que las que pudo haber tenido Gustavo Alfaro, porque Claudio Vivas se ha seguido un proceso más largo de seguimiento de jugadores en medio de todo su proceso en la selección. Para mí Alfaro tampoco tenía excusa. Porque bueno, de acuerdo. Él fue muy irresponsable. Pero él pasó aquí como el cometa Halley, ¿verdad? Es decir, pasó muy rápido, nada más. Sí, pero Claudio, digamos, sí conoce más, digamos. Es decir, tiene estadísticamente además todas las convocatorias desde que estaba el señor Suárez. Y no lo ha logrado. Y ya ha tenido varios momentos, Claudio Vivas. Y uno no ve, o sea, es decir, yo lo que quiero decir es, yo no veo a ese Manfred Ugalde explosivo de que uno ve en la Liga Rusa metiendo goles tan fácilmente toda la jornada. Pero entonces yo le planteo lo siguiente. Este Manfred que estamos viendo en Rusia, ¿no era el mismo Manfred de Holanda? De Países Bajos. Me parece que, bueno, no anotaba tanto, pero... Bueno, pero metía muchos goles con los datos que jugaba. De acuerdo, pero entonces... Bueno, entonces, ¿qué? No es, entonces todavía me da más la razón usted. Bueno, no es jugador para la selección. No, es que no necesariamente digo, lo que quiero decir es, podría ser. ¿Por qué no tenemos un seleccionador que le saque el jugo a Manfred? Por eso, pues ya pasaron 3. Ya pasó Suárez, ya pasó Alfaro, ya pasó Vivas. Sí, pero el hecho de que hayan pasado 3 no significa que todo le hayan encontrado el punto al jugador. Vamos a ver. 3 minutos quedan.
uno de los jugadores, en la cuenta mía, 4. que quedan más. No tantos. No, quedan más. No son tantos. Llevamos ya vamos a hablar de los baja el Swiss. 50 minutos. No tanto, no. Llevamos 40. Llevamos 55. No, ahí va la cuenta. Aquí va la cuenta dentro del sistema. Nos va a bajar el Swiss. Esto que ustedes ven que yo estoy usando aquí es el control de las cámaras. Por cierto, lo que se puede hacer a nivel tecnológico en estos días. No es que estoy jugando con el celular por aquello. Vamos a ver. El tema mío es el siguiente. Vea usted que Heredia no le renovó a Jefferson Brenes. No fue que Heredia le ofreció y él no quiso. Heredia no le renovó a Jefferson Brenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, criterios de los técnicos. Entonces, Herediano pensó que a Jefferson Brenes ya no le servía. Y hoy Jefferson Brenes es uno de los mejores jugadores dentro del mal momento que pasa Saprissa. Y no solo eso, es uno de los mejores jugadores de la selección. Hoy. Entonces, uno vuelve atrás y dice, ¿por qué Jefferson Brenes, Herediano no lo renovó? Lo que yo digo es, bueno, yo responsabilizo a Ibas, usted también responsabiliza al Faro. Lo de Suárez es otra cosa. Pero ya han pasado, yo quiero insistir en esto, es que ya han pasado varios partidos contra rivales clase A, contra rivales clase B, contra rivales clase C, y uno no ve a ese Manfred en nuestra selección dando el rendimiento que uno quisiera, o que uno le ve en Holanda, que uno le ve en Rusia. Ok, la otra cosa que yo le voy a plantear a usted es lo siguiente. Yo he estado insistiendo en que yo quiero ver una selección que tome la pelota, eso no va a pasar, que intente controlar el juego y que vaya hacia adelante. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que si usted analiza el equipo en el que estuvo Manfred en Países Bajos y el equipo en el que está Manfred en Rusia, no son equipos que están metidos atrás viendo a ver qué sacan y de repente le mandan un pelotazo al frente y él se las agencia y se quita dos defensas y mete el gol. Son equipos propositivos. Pero Costa Rica no lo es. Sí, por eso, pero entonces eso también explica mucho del asunto, porque entonces voy a eso. ¿Qué le pide usted al jugador? ¿Y qué le puede dar el jugador a usted? Entonces, si usted me dice que él no funciona en selección por el sistema que usamos, que es un sistema pobre, entonces no lo llamemos, porque no es para lo que pretendemos hacer. Pero si queremos hacer lo otro, que es lo que hacen los equipos en los que él está, entonces yo creo que sí hay que traerlo, pero eso sí, poniéndolo a jugar. Una discusión para otro programa, pero no quiero embarrar la cancha. Pero entonces uno diría, bajo este fondo de tema que usted nos está diciendo de a qué juega Costa Rica, bueno, ¿será que por la traída insistente, por nuestra dependencia de Joel Campbell, tampoco se acomoda Manfred? No estoy embarrando la cancha, estoy diciendo, bueno, ¿a qué jugamos y cuál es el perfil de jugadores según lo que usted está planteando para eso que estamos jugando? Es que no necesariamente. Bueno, le voy a decir por qué no necesariamente. El domingo vimos a la liga jugando con 2 9. Claro. Cosa que alguna gente decía que no se puede. Pero por eso. ¿Sí? Entonces la selección está para 2 9. Es que vamos a ver, eso lo tiene que decidir el técnico, pero yo digo, a mí me parece que el problema viene por otro lado. El problema viene porque de repente nuestros seleccionadores no deciden jugar de acuerdo con lo que tenemos, sino que se les metió en la cabeza que Costa Rica solo puede jugar de una forma. Claro. Y no analizan qué jugadores tenemos y qué nos pueden dar esos jugadores para decir, ok, así es como podemos jugar con esta gente que tenemos. Es como decir que Pinto dejó una escuela, o Guimaraes, aunque la de Guimaraes era más ofensiva, pero como que Pinto dejó una escuela entonces en el 2014 y sobre eso tenemos que alinearnos. Bueno, pero es más, véalo usted. Resulta que aquí se ha vendido la idea de que en la selección hay que jugar con línea de 5. Así es. ¿Cómo se jugó contra Guatemala el último partido? Con línea de 4. Correcto. ¿Y qué pasó? Jugamos mejor. Sí, pero entonces, pero por eso mismo le digo, porque probablemente nuestros centrales de hoy son diferentes a los centrales de hace poco y nuestros laterales de hoy nos dan otra cosa distinta a la que nos daban nuestros laterales de antes. Todo eso hay que medirlo. Más de fondo. Pero y además, por ejemplo, una cosa muy importante. Hoy en día la selección no tiene un solo volante 5
que sea el típico marrullero es decir, antes me voy muy atrás, que Rodolfo Mills, pero es decir, hubo jugadores, 5, que eran aquellos que reventaban al que se les ponía por delante. Mincho Mayor ya se le quedó hace rato, Reinaldo. Bueno, hoy en día, pero a eso es a lo que voy, pero seguimos jugando como si tuviéramos eso, cuando lo que tenemos hoy son jugadores que juegan ahí, pero que son de un perfil más mixto. ¿Qué pasa? Jefferson Brennan no es un jugador que es de pura marca. Este muchacho, Sebastián Acuña de San Carlos, no es un jugador de perfil pleno de marca. Brand no es un jugador de perfil pleno de marca. Cuando esté de vuelta, Galo no es un jugador de perfil pleno de marca. Rashid Parkin no es un jugador de perfil pleno de marca. Es decir, esos jugadores que se paraban ahí en el centro del campo y lo único que hacían era destruir juego, ni siquiera los tenemos. Entonces digo, tenemos que analizar qué tenemos y decir, ok, estos jugadores nos pueden dar esto, vamos por eso. Ya casi nos vamos, ahora sí. ¿Qué pasa si perdemos la serie con Panamá, Reinaldo? ¿Cuál es la consecuencia? De ninguna, porque sería lo mismo del año pasado. ¿Cuál es el problema? No, por eso, pero no clasificamos al Final Four, evidentemente. No, vamos al repechaje otra vez, probablemente contra el mismo Honduras. Entonces, sería lo mismo. Solo que ya no hay premio de Copa América en esta ocasión. Sí, no hay premio de Copa América, pero hay premio de Copa Oro. Esto que un año después estamos en la misma ubicación, algo así. Pero yo espero ver un equipo diferente. Yo no estoy diciendo que vamos a ganar, pero yo espero ver un equipo diferente. Ahora, la consecuencia lógica también es que si no clasificamos, a meses de la eliminatoria, de la segunda parte de la eliminatoria, para nuestros efectos, nos dejaría muchísimas dudas. No, porque vamos a ver, en marzo igual habría un repechaje. Sí. De acuerdo. Y a mitad de año hay, entonces sería después de los partidos. Voy a hacer otra pregunta y ahora sí nos vamos. Ya estaríamos. Otra pregunta. Claudio Vivas, si no pasa esta serie, ¿se tiene que quedar en la selección de técnico? Yo creo que no. Bueno. Pero si pasa esta serie, yo sí lo dejaría. No, ya no hay nada que hacer. Si pasa esta serie, yo lo dejaría. Ya no hay nada que hacer. Aquí estamos llegando al final. Partido jueves y partido lunes. Selección. Partido jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nacional y partido lunes allá en el Rommel Fernández en Panamá. Y recuerden también, miércoles, viernes, sábado, domingo, campeonato nacional y luego martes. Para que lo tengan presente. Nada más. Miércoles y jueves. Nada más. Lo de Medford, la salida de Medford del Sporting. Ya no nos queda tiempo. Se acabó. Se va a ir otro técnico. Se va a ir otro técnico antes del sábado. O después del sábado. No creo. Okay, nos vamos, terminamos aquí. Estén pendientes de las entregas que les vamos a hacer a nivel de podcast en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias.